Era septiembre de 1939. Apenas días después de iniciada la guerra, el U-48 navegaba en su primera patrulla real de combate. Su comandante, Herbert Schulze, miraba por el periscopio y vio algo que cambiaría su vida para siempre. Un convoy británico completamente desprotegido. 22 barcos mercantes avanzaban en formación sin escolta efectiva. En los próximos minutos, este submarino haría historia. Su nombre era U-48 y estaba a punto de convertirse en la máquina de guerra más letal que jamás surcó los océanos. Y entonces ocurrió lo inesperado. Schulze no dudó ni un segundo. Ordenó abrir fuego, y en cuestión de minutos, el infierno descendió sobre el convoy OB4. Uno a uno los buques mercantes comenzaron a estallar. El Royal Sceptre, el Winkley, el Firby, el Browning y el Blair Logie fueron alcanzados sin piedad. Columnas de humo negro se elevaban hacia el cielo mientras los barcos heridos se partían en dos o se hundían lentamente bajo las olas. No hubo escolta británica que los defendiera. Estaban completamente solos. En cuestión de minutos, más de 30.000 toneladas de carga vital para el esfuerzo de guerra británico se perdieron en el fondo del océano. Y aunque el mar se tragó toda esa carga, también se llevó consigo las vidas de decenas de marineros, hombres que bajo la bandera del deber, fueron arrastrados al fondo sin posibilidad de escapar. El Atlántico oscuro y frío se cerró sobre ellos como una tumba silenciosa. Ese día, el U-48 no solo atacó un convoy, dejó una cicatriz en la historia naval y grabó su nombre como el azote silencioso del océano. Pero lo más sorprendente ocurrió tras uno de sus primeros ataques. Schulze, después de hundir el buque mercante Royal Sceptre, envió un mensaje por radio a los británicos con estas palabras. He hundido el vapor británico Royal Sceptre. La tripulación está en botes salvavidas. Por favor, rescátenlos si es posible. Submarino alemán. Era una señal de honor, un gesto caballeresco de un comandante que aún creía en un código de guerra. Sin embargo, esa clase de humanidad no duraría. A medida que la guerra se endureció y los mercantes se armaron, ayudar a los náufragos dejó de ser posible. La guerra submarina total no daría espacio a la compasión. La historia comienza en 1939, cuando este submarino tipo 7B salió del astillero alemán. Era diferente a otros. Medía 70 metros de largo, pero su verdadero poder estaba en su tripulación de 44 hombres entrenados para matar en silencio. Su primer comandante fue Herbert Schulze, un hombre que cambiaría las reglas del juego submarino para siempre. El 19 de agosto de 1939, el U-48 recibió su primera misión real de combate. Schulze y su tripulación navegaron hacia las rutas comerciales británicas. Lo que no sabían era que estaban a punto de escribir la página más sangrienta de la guerra submarina. Durante su primera patrulla, algo extraordinario sucedió. En lugar de atacar de manera desesperada como otros submarinos, Schulze desarrolló una táctica completamente nueva. Esperaba pacientemente, estudiaba los patrones de navegación enemiga, y atacaba solo cuando tenía la ventaja total. Era como un cazador perfecto esperando el momento exacto para atacar a su presa. El primer gran golpe llegó cuando avistaron un convoy mercante británico. 4 barcos navegaban en formación, cargados con suministros vitales para Gran Bretaña. Schulze ordenó silencio absoluto. El submarino se acercó como un fantasma. A las 4 de la madrugada, lanzó su primer torpedo. El impacto fue devastador. El primer barco se hundió en menos de 10 minutos. Pero Schulze no había terminado. Sin ser detectado, reposicionó su submarino y lanzó un segundo torpedo. Otro barco enemigo se fue al fondo. Los británicos entraron en pánico total. No sabían de dónde venían los ataques. Para ellos, era como si un monstruo invisible los estuviera cazando uno por uno. Esta primera patrulla fue solo el comienzo de una leyenda. Durante los siguientes 4 años, el U-48 realizaría 12 patrullas de combate, cada una más letal que la anterior, cada una escribiendo una nueva página en los libros de historia naval. Lo que hacía especial al U-48 no era solo su armamento. Tenía 4 tubos lanzatorpedos en la proa y 1 en la popa. Su cañón de cubierta podía destruir barcos pequeños sin gastar torpedos preciosos. Pero su verdadera arma era la mente brillante de sus comandantes y la disciplina férrea de su tripulación. Herbert Schulze desarrolló lo que los alemanes llamaron la táctica del lobo solitario perfecto. Atacaba de noche, cuando era casi imposible detectarlo. Usaba la oscuridad como escudo y el silencio como espada. Sus torpedos aparecían de la nada,
como rayos en una tormenta. Durante 1940, el U-48 se convirtió en la pesadilla de los mercantes aliados. En una sola patrulla hundió 8 barcos. Los marineros británicos comenzaron a contar historias de terror sobre un submarino fantasma que aparecía sin aviso y desaparecía sin dejar rastro. Pero las cosas se pusieron aún más intensas cuando Heinrich Blechrodt tomó el comando. Este hombre llevó la eficiencia letal del U-48 a un nivel completamente nuevo. Blechrodt era frío como el hielo y calculador como una máquina. Bajo su mando el submarino se convirtió en algo más que una máquina de guerra. Se convirtió en una leyenda del terror. Una de las historias más impresionantes ocurrió durante una patrulla en el Atlántico Norte. Blechrodt detectó un convoy de 20 barcos protegido por escoltas navales. Cualquier otro comandante habría evitado ese objetivo. Pero Blechrodt vio una oportunidad donde otros vieron peligro. Durante 3 días y 3 noches, el U-48 siguió al convoy como un depredador acechando su presa. Blechrodt estudió cada movimiento, cada patrón, cada punto débil. Finalmente, en la 4ª noche atacó. En menos de 2 horas, había hundido 5 barcos del convoy y dañado otros 3. Los escoltas británicos buscaron desesperadamente al atacante. Lanzaron cargas de profundidad por todas partes. El mar se convirtió en un infierno de explosiones. Pero el U-48 había desaparecido como humo en el viento. Era como si nunca hubiera estado allí. Durante 1941, el U-48 alcanzó su punto máximo de efectividad. En una sola patrulla hundió más de 50.000 toneladas de barcos enemigos. Para los aliados, cada aparición del U-48 significaba pérdidas masivas y terror en alta mar. La tripulación del submarino desarrolló una reputación casi mítica. Eran conocidos como los fantasmas del Atlántico. Trabajaban en perfecta sincronía. Cada hombre sabía exactamente qué hacer en cada momento. La carga de un torpedo tomaba segundos. El disparo era siempre certero. Pero lo que realmente distinguía al U-48 era su capacidad de supervivencia. Mientras otros submarinos eran hundidos por los escoltas aliados, el U-48 siempre lograba escapar. Sus comandantes conocían cada truco, cada táctica de evasión, cada forma de desaparecer cuando las cosas se ponían peligrosas. Una de las escapadas más dramáticas ocurrió cerca de las costas irlandesas. El U-48 había atacado un convoy y estaba siendo perseguido por 3 destructores británicos. Las cargas de profundidad explotaban por todos lados. El casco del submarino se agrietaba bajo la presión. Blechrodt tomó una decisión arriesgada. En lugar de huir hacia aguas profundas como era normal, dirigió el submarino hacia aguas muy poco profundas, donde los destructores no podían seguirlo. Era una maniobra suicida para cualquier otro comandante. Para Blechrodt, fue otra muestra de su genio táctico. El submarino navegó durante horas en aguas de apenas 30 metros de profundidad. Un error de cálculo, y se estrellaría contra el fondo. Pero la maniobra funcionó. Los destructores perdieron el contacto, y el U-48 escapó una vez más. Para 1942, el nombre del U-48 era conocido en todos los puertos aliados. Los capitanes mercantes temblaban cuando escuchaban rumores de su presencia en sus rutas. Era más que un submarino, era una leyenda de terror que navegaba en las profundidades. Pero incluso las leyendas tienen su final. En 1943, después de 12 patrullas exitosas y un récord que nunca sería superado, el U-48 fue retirado del servicio activo. No porque hubiera sido derrotado, sino porque era demasiado valioso para arriesgarlo más. El alto mando alemán tomó una decisión estratégica. El U-48 y su tripulación experimentada serían utilizados para entrenar a las nuevas generaciones de submarinistas. Su conocimiento y experiencia eran demasiado valiosos para perderlos en combate. Durante los siguientes 2 años, el U-48 operó como submarino de entrenamiento. Las nuevas tripulaciones aprendían de los maestros que habían convertido la guerra submarina en un arte mortal. Era como una academia flotante de guerra submarina. Pero la historia del U-48 tendría un final dramático y apropiado. En mayo de 1945, con la guerra perdida y las fuerzas aliadas acercándose, la tripulación se enfrentó a una decisión terrible. Los aliados estaban a punto de capturar todos los submarinos alemanes. Para los veteranos del U-48, la idea de que su legendario submarino cayera en manos enemigas era inaceptable. Habían luchado con honor durante toda la guerra. Su submarino merecía un final honorable. En las aguas de Neustadt, al norte de Alemania,
la tripulación del U-48 tomó la decisión más difícil de sus vidas. En lugar de rendirse, hundirían su propio submarino. Era lo que los alemanes llamaban autoescora, un acto final de desafío y honor. El 3 de mayo de 1945, el U-48 fue hundido intencionalmente por su propia tripulación. El submarino que había aterrorizado a los aliados durante años se hundió en silencio, llevándose consigo los secretos de su éxito letal. El legado del U-48 es impresionante y aterrador al mismo tiempo. Alrededor de 310.000 toneladas de barcos enemigos hundidos. Más de 1.000 marineros aliados enviados al fondo del océano. Un récord de efectividad que nunca fue superado por ningún otro submarino en la historia. Hoy, más de 80 años después, el U-48 sigue siendo recordado como el submarino más letal de todos los tiempos. Su historia es un testimonio del poder de la estrategia, la disciplina y la determinación en la guerra. Fue una máquina perfecta de destrucción operada por hombres que convirtieron la guerra submarina en un arte mortal. La historia del U-48 nos recuerda que en la guerra, la diferencia entre la vida y la muerte, entre la victoria y la derrota, a menudo depende no solo del equipo que tienes, sino de cómo lo usas. Este submarino y su tripulación demostraron que la mente humana, cuando se combina con la determinación férrea, puede convertir cualquier arma en algo letal. Si te gustó el video sobre el submarino U-48, dale me gusta, comenta y suscríbete.